Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 15. Quédate, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Imagínense que en la cima del monte más alto del mundo existe un club llamado The Integrity Register, el registro de los íntegros. No es un club para millonarios, ni para famosos, ni youtubers, ni políticos. Es un club donde el único requisito que se pide es la perfección ética absoluta. Sus estatutos exigen que cada palabra dicha en privado sea idéntica a la dicha en público. Que nunca hayas aceptado un beneficio a costa de otro. Y que en tu corazón sea un cristal transparente de verdad. En términos técnicos, el Salmo 15 no pide un esfuerzo, pide un tamim, integridad completa, sin mancha. Si aplicamos hoy a esa membresía y pasamos por la auditoría de los 11 requisitos que se enumeran para ser miembros, nos encontramos con un muro técnico insuperable. El sistema de seguridad del club es tan avanzado que detecta hasta la intención más sutil de calumnia o de orgullo en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? Todas nuestras solicitudes son rechazadas. Ninguno de nosotros califica ni cualifica para ser miembro residente de este club selectivos por méritos propios. El estándar es tan alto, inmensamente alto, que el club debería de estar vacío. Aquí es donde este estudio se vuelve fascinante. Aunque nadie cumple los requisitos, vemos que el club está lleno de personas y nos preguntamos cómo entraron, cómo pudieron calificar, qué hicieron, porque nadie puede cumplir esos requisitos. Es simple. Entraron por un sistema que se conoce como un sistema de membresía imputada. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, así es. Un sistema de membresía imputada. Voy a explicarte por qué. Técnicamente, solo hubo un aplicante que pasó la auditoría con un 100% de calificación. Fue Jesucristo. Jesucristo. Él es el verdadero hombre del Salmo 15. La maravilla de la gracia es que Él firma nuestra tarjeta de membresía con su nombre. Y hoy vamos a estudiar los requisitos que se exigen para ser miembro de Integrity Register. No para ganar la entrada, sino para entender el carácter del Rey que nos dejó entrar por pura gracia.
Vamos a orar en esta mañana para que Dios bendiga esta palabra y pueda ser de edificación a tu vida. Señor, gracias por este día. Y gracias porque nosotros ninguno podíamos entrar en este club. Gracias porque tú, a través de tu vida victoriosa, nos imputaste tu justicia. Y ahora podemos entrar al trono de la gracia, donde tú estás sentado intercediendo por nosotros. Permite que este video pueda el Señor llegar a las personas que lo necesitan urgentemente. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le he titulado La arquitectura del ciudadano de Sión, la santidad requerida y la gracia imputable, en el Salmo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en justicia, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando por daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Imaginemos la procesión hacia el tabernáculo en el monte de Sión, en Jerusalén. El adorador se detiene ante las puertas del santuario. No es un acceso casual. Es un terreno sagrado donde la presencia de Jehová, la Shekinah, reside. El aire está cargado de la solemnidad del culto antiguo, donde la pregunta no es sobre el ritual, sino es sobre la actitud moral del alma para estar ante el Rey de Gloria. La tesis teológica de este salmo presenta una pregunta litúrgica que solo tiene una respuesta perfecta. Si bien el texto describe las características del hombre que habita, teológicamente nos confronta con nuestra incapacidad natural por nuestra depravación total. El Salmo describe que la comunión con Dios requiere una justicia que nosotros no poseemos intrínsecamente, apuntando así a la necesidad de la justicia de Cristo como nuestro único pase de entrada. Este salmo se ancla en el capítulo 13 de la Confesión de Fe de 1689 de la santificación. Aquellos que son unidos a Cristo son también real y personalmente santificados mediante la virtud de la muerte y resurrección de Cristo. La conducta del Salmo 15 es el fruto, no la raíz de nuestra aceptación. Somos aceptados en Él. En la exégesis y la hermenéutica de este salmo se organiza en una estructura de entrada al templo. La interrogación solemne en el versículo 1, dos preguntas paralelas sobre la identidad del morador. En el versículo 2 al 5b vemos una serie de 10 rasgos. La respuesta decalogal
Es decir, de 10 rasgos, de 10 formas en que podemos entrar a la presencia de Dios. 10 rasgos abarcan el pensamiento, el habla, la acción social y la promesa de la estabilidad. Una conclusión apodíctica, es decir, incondicionalmente cierta, necesariamente válida sobre la seguridad del justo. En los términos clave vamos a hablar acerca de la palabra gur, que traducido es como habitar. Como ser huésped implica una dependencia total del anfitrión. El hombre no es dueño del santuario, es un invitado por gracia. Vemos la palabra también, integridad o perfección. No es ausencia de pecado, sino es una devoción indivisa, una sinceridad de corazón que busca la gloria de Dios. Vemos la palabra seder, una justicia. En el contexto bíblico es la conformidad al estándar de la ley de Dios. Sí, disculpen. Este seder que ninguno de nosotros poseemos en el contexto bíblico es conformarnos al estándar, a lo que Dios espera de nuestras vidas. En la historia de la redención vemos solamente que Cristo fue la única persona que pudo vivir así como lo dice el único que pudo habitar. Él siempre habló en verdad, siempre actuó en justicia. Él es el único que pudo cumplir. Y como Él cumplió y al morir nos imputó su justicia, nosotros podemos hoy entrar al santuario, pero es por una justicia imputada. No es mía, es una justicia prestada, es de Cristo, porque Él fue el que vivió la vida impecable que yo no puedo vivir. En el bosquejo homilético vemos, lo dividimos en el primer punto, la pregunta del acceso, el requisito de la santidad divina. En el segundo punto, la anatomía del cuidado, el carácter de la integridad. En el tercer punto, vemos la promesa del reposo, la seguridad del que no resbala. Vamos a la exposición ampliada de este salmo. Punto número 1, el acceso, el requisito de la santidad divina. Dice el versículo 1. Jehová, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En el 1, su punto A, la majestad del lugar. David pregunta, ¿quién habitará? El tabernáculo o él evoca la presencia móvil de Dios con su pueblo. No es una pregunta sobre un lugar físico, sino sobre la proximidad ontológica con el santo. El monte santo representa la trascendencia de Dios. Vemos la insuficiencia del huésped. La pregunta implica una crisis. Si Dios es fuego consumidor, ¿quién podrá estar en pie? Esto expone la necesidad de la justificación forense. Antes de poder caminar en Sión, debemos ser declarados ciudadanos del Rey. Sin embargo, la fe que justifica no permanece sola, como bien
dirían los reformadores. Ella produce un carácter transformado. Si hemos sido aceptados por gracia en el santuario, nuestra vida debe comenzar a reflejar la pureza del anfitrión. Pensemos ahora que la pregunta del acceso a la descripción de la evidencia de la gracia en la vida del creyente. Es decir, de la pregunta del acceso a la descripción de la evidencia de la gracia en la vida del creyente. Porque como bien decía Santiago, la fe sin obras, sin evidencia de que el Señor ha llegado y ha transformado mi vida, es inútil. En segundo punto vemos la anatomía del ciudadano, el carácter de la integridad. Dice los versículos estos: el que habita en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Nos damos cuenta que nosotros nunca hemos andado en integridad, nunca hemos hecho justicia y muchas veces no hablamos verdad. Solamente Cristo vivió una vida íntegra. Lo que decía en secreto, lo decía en público. Siempre hizo justicia. La mayor justicia que hizo fue venir, descender y hacerse un ser humano. Venir y nacer de una mujer para venir a ser el representante de la raza humana. El primer representante federal falló, que fue Adán, y por él recibimos la condenación. Pero este ahora obedeció en todo, no calumnió a nadie con su lengua. Recordemos aquella mujer que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio y querían apedrearla y la trajeron a él. Y todos querían matar a esta mujer porque la habían sorprendido en el acto mismo, según los testigos. ¿Y qué fue lo que dijo? El de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Él no calumnió a aquella mujer que había sido sorprendida. Toda la evidencia tenían testigos y él no calumnió. Él dijo: vete y no peques más. Aquella mujer. Él no hizo mal nunca con su prójimo. Al contrario, vino a dar su vida por la humanidad. Nunca admitió reproche alguno contra su vecino. Recordemos la escena después de la resurrección, cuando él le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me ama? Y Pedro le contesta 3 veces: sí, Señor, tú sabes que yo le amo. Inmediatamente Pedro, que había pasado un proceso terrible, que lo había negado 3 veces, Pedro le dice: ¿y este qué? ¿Y a este qué? Con Juan. Dice: Pedro, ¿a ti qué te importa esto? Si yo he decidido una cosa con él, ¿a ti qué te importa? No admitió nunca reproche contra nadie. Nunca sintió menosprecio hacia las otras personas. Incluso aquella mujer, aquella prostituta que había venido y lo tocó, le limpió los pies, los regó, los bañó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, ungió con un perfume carísimo. Y Simón, el fariseo que la había invitado, si éste conociera
mira, Simón, tengo algo que decirte. Y ahí le dijo, Simón, mira esto. Sin embargo, ella, mira, ¿por qué? Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero al que poco se ha perdonado, poco ama. Simón era un fariseo, él creía que lo había ganado todo. Él te creía, igual que el fariseo y el republicano que fueron a orar. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como este. Este es un ladrón, este es un descarado, pero yo no soy así. Yo diezmo, yo hago, yo esto, pero el otro no podía levantar su rostro a Dios. ¿Por qué? Porque estaba compungido por su pecado. Y dice la palabra, ese se fue perdonado, pero el otro no se fue. ¿Por qué? Porque él se justificaba a sí mismo. Tenemos que venir delante de este salmo precioso con la actitud en nuestros corazones de que no podemos cumplirla. No podemos cumplirlo, hemos fallado. Y solamente Cristo fue el único que pudo cumplir. Vemos el gobierno del corazón. El ciudadano de Sión habla verdad en su corazón. Esto es monergismo aplicado. El Espíritu Santo cambia los afectos internos, la integridad también. No es una fachada externa, sino es una armonía entre el pensamiento secreto y la palabra pública. Lo que yo pienso debe de coincidir, lo que yo digo en secreto debe coincidir con lo que yo digo en público. El gobierno de la lengua trata sobre la calumnia, ragal. El pecado de habla es la mayor evidencia de un corazón no santificado. El justo protege la reputación de su prójimo porque valora la imagen de Dios en él. ¿Qué dice Santiago acerca de la lengua? Es un mundo de maldad. Con nuestra lengua le bendecimos a Dios, pero maldecimos al prójimo. Esto no puede ser así, hermano. Vemos aquí también el gobierno de las relaciones. El versículo 4 es radical. El justo desprecia al vil, no por odio personal, sino por su rechazo a Dios, y honra a los que temen a Jehová. Además, jura en daño suyo y no cambia. Esta es la integridad sacrificial, cumplir la palabra dada, aun cuando nos cueste dinero o prestigio. Sí, yo lo dije, fue así. Reconocer cuando nos equivocamos y cuando decimos algo que estuvo mal, reconocer que estuvo mal. Vemos aquí también el gobierno de la finanza, el rechazo a la usura y al soborno. ¿Cuántas veces nosotros hemos prestado dinero con interés? Aunque me devuelvan, aunque sea 1% de interés. Dice aquí que el justo no presta por interés. El ciudadano del cielo no explota la necesidad del pobre para su propio lucro. Esta lista de virtudes podría desesperarnos si pensáramos que de ella depende nuestra salvación. Es decir, yo miro esta lista de este salmo y me doy cuenta que nunca he andado en integridad, que he hecho injusticia, que muchas veces he mentido, que he calumniado, que he hecho mal al prójimo, que a veces he reprochado, que a veces he prestado mi dinero con intereses. Pero para el redimido, estos rasgos son la armadura que Dios le otorga. El cumplimiento de este carácter no es la causa de nuestra estabilidad,
sino el resultado de estar fundamentado en la roca, lo cual nos lleva a la seguridad eterna del creyente. Dice la palabra, la seguridad del que no resbala. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La firmeza providencial. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es la divina providencia actuando. El mundo puede colapsar, pero el ciudadano de Sion tiene raíces en la eternidad. Y la perseverancia final. La promesa no es el que el justo nunca caerá en pecado, sino que no será conmovido de su posición de gracia. Como dice la confesión, nuestra seguridad descansa en la perseverancia de los santos, garantizada por el sello del Espíritu Santo. No es que seamos salvos y siempre salvos, significa que Dios nos preserva para nosotros poder preservar. Somos muy vulnerables, no podemos controlar casi nada en nuestra vida, casi nada. Yo no puedo controlar la cantidad de años que voy a durar, no puedo controlar si me van a salir algunas arrugas o no, no puedo controlar si va a llover o no va a llover, no puedo controlar el tiempo, no puedo controlar las otras personas, no puedo controlarlo, nada. Cuando yo me enfrento a este salmo, me doy cuenta de que yo no soy así. Entonces ahí hubo un mediador puesto por el Señor, ese, el descendiente, la simiente de la mujer, que desde el Génesis Dios prometió que lo iba a proveer para aquellos que, creyendo en ese que cumple, nosotros fuéramos justificados. Dice la palabra, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le creyó Abraham a Dios. Es decir, es creer en que el mediador cumplió lo que yo no podía. Abraham miró hacia adelante al Mesías prometido que iba a venir, al de Isaías 53, el siervo sufriente que iba a cargar el pecado del mundo. Pero nosotros ahora lo vemos mirando hacia atrás, al Mesías que ya vino, que dio su vida por nosotros. En la aplicación práctica, este salmo nos confronta. Yo te pregunto, ¿puedes tú jurar en daño tuyo y no cambiar? Este salmo nos aplasta. Si intentas entrar en Sion por tu propia integridad, las puertas se cerrarán en tu cara. Reconoce hoy tu bajeza. Reconoce hoy que tú no puedes, que tú no tienes todas estas características para poder entrar en este club especial. Tú no puedes. Recuerda la membresía implicada. Entramos por una membresía que ha sido implicada a nuestras vidas. Este salmo nos da el consuelo. Es que Cristo es el morador perfecto. Tu seguridad no depende de la perfección de tu caminar, sino de la perfección de aquel que camina contigo. En la unión mística, su santidad es contada como tuya. Te repito esto porque es importante. Si estás atravesando algún dolor, de una etapa en tu vida de confusión, de que Dios te ha olvidado, de que yo no puedo cumplir. Mira que yo me esfuerzo y no puedo cumplir. Y mira que yo me esfuerzo y no. Ese esfuerzo que tú haces por cumplir no es en vano. Ese esfuerzo es
el medio que nos da Dios, los medios de gracia para obtener lo que Él ya nos ha dado. Son medios que ya Él proveyó para nuestras vidas. ¿Cuáles son los medios? La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos en una iglesia bíblica donde se predique la palabra verdadera del Evangelio. Tu seguridad no depende de la perfección de tu caminar, sino de la perfección de aquel que camina contigo. En la unión mística, su santidad es contada como la tuya. Y este salmo nos guía a la santidad. Fíjense, no estoy hablando en contra de la ley. No te estoy diciendo que tú no tienes que hacer nada. Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que tratar de hacer todo esto para salvarte no puede conducir a salvación, porque tú no puedes. Estoy diciéndote que todo esto, después que ya tú has entrado al club, que ya tú has recibido el Espíritu Santo, que has recibido a Cristo como Salvador, esta ley es la que hay que cumplir en nuestra vida. Si yo nunca fui íntegro, ahora tengo que ser íntegro. Es la santidad, la santificación. La santidad es la etiqueta del reino. Vivimos con integridad, no para ganar el cielo, sino porque ya pertenecemos a Él. Nos van a ver. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. ¿De qué sirve que yo esté diciendo que soy cristiano cuando yo no practico ni me ven en mi vida la semejanza a Cristo? La ley hay que cumplirla, sobre todo los mandamientos. Están vigentes. Lo que fue abolido fueron los sacrificios y todas aquellas cosas del Antiguo Testamento. Pero la ley de Dios está vigente y tenemos que cumplirla, no para ganarte el cielo, sino porque ya somos ciudadanos del cielo. En la sección apologética, este salmo nos ayuda contra el moralismo humanista, que dice que ser buena persona es suficiente para llegar a Dios. Ser buena persona es suficiente para llegar a Dios. El Salmo 15 eleva el estándar tan alto que lo vuelve inalcanzable para el hombre natural. Para el hombre natural es inalcanzable. Es tan alto el requisito que es inalcanzable. No puede. Pero Dios proveyó el mediador a través del cual Él cumplió toda la ley y ahora me es imputada su justicia. La ética bíblica no es para mejorar al hombre, sino para demostrar su necesidad de un redentor divino. A veces nosotros nos convertimos como si fuéramos en terapeutas. No somos terapeutas. Dios no quiere mejorarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere santificarte a través de un proceso que es lento, es doloroso, pero es maravilloso. Cuando las personas pueden a través de los años ver quién tú eras y ver quién tú eres, no te creas que fuiste tú el que logró eso, sino fue Él obrando en tu vida. Gracias a Dios por esa membresía imputada, que podemos entrar ahora a la presencia del Todopoderoso, donde Él está intercediendo diariamente por nosotros. Concluimos y concluyo contestando la pregunta que se hace el salmista.
¿quién puede habitar en tu tabernáculo? La respuesta honesta es nadie, nadie, excepto el Señor Jesucristo. Él es el único que caminó en integridad perfecta en el tamín, que nunca calumnió, que habló siempre la verdad, que vino a buscar lo que se había perdido, que cumplió su juramento hasta la muerte. Nosotros habitamos en el Monte Santo solo y únicamente porque estamos en unión mística con aquel que tiene el derecho legal de estar allí, Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, que habitas en una luz inaccesible, te damos gracias porque somos impuros. Cristo nos ha abierto camino hacia tu Monte Santo. Ayúdanos por tu Espíritu a hablar verdad, a cumplir nuestra palabra y amar lo que tú amas. Que nuestras vidas sean un testimonio de que somos extranjeros en la tierra y ciudadanos de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el único que cumplió la ley, en el único que vivió una vida perfecta, en el único que vive en una luz inaccesible, en el nombre de nuestro precioso y maravilloso Redentor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano mío, por haberme acompañado en este día, en este estudio de este salmo, el salmo número 15. Te espero en la próxima. Acuérdate de suscribirte y gracias por haber estado conmigo. Que Dios te bendiga, es mi deseo.